38 minutos de las 2 de la tarde y vamos a darle inicio a este nuevo segmento del 2023. ¿Cómo se llama, señor productor? No le pusimos nombre al segmento. Puede ser como segmento artístico, porque la idea es que todos los artistas locales puedan hacerse conocer. Seas cantante, o toques un instrumento, seas bailarín, o que dibujes, o que pintes. La idea es que los artistas locales tengan este espacio para hacer conocer lo que hacen. Así que en este caso, bueno, yo soy Cintia del Sol, ya me conocen muchos, y estoy con el invitado que está acá empezando, estrenando el segmento nuevo, que es Martín Damián. Muchas gracias por venir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cintia? Gracias por la invitación. La verdad que yo estoy muy nerviosa, porque no sé si sabés que yo empecé el año pasado en el camino de la música, como cara rota, así sin saber nada. Como todos, va. Sin saber nada, entonces cuando viene alguien que de verdad sabe, me inhibe, ¿viste? Pero wow, tiene toda una trayectoria musical y viene acá. No pasa nada. Coméntame, ¿vos cómo iniciaste? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, es medio por ahí decir puntualmente cuándo empezó todo esto, es medio difícil porque como la mayoría de niño, digamos. Ya te llamaba la atención. Sí, yo vengo de familia de artistas, mi viejo es músico, entonces yo de chico siempre lo vi a él y de hecho siempre había instrumentos en casa. Y en la escuela primaria en esa época, música era importante. Claro. Digamos, había música. Claro. Y había coros. Los chicos antes cantábamos. ¿En la primaria? Claro, en la escuela primaria. Entonces, ¿era otra cosa? Sí, totalmente. Entonces, un poco en casa, con mi viejo, tocando el bombo, cantando, zapateando, todo el circo que hacíamos. Claro, sí. Que hacían los niños. Había más una identidad musical antes. Había instrumentos en la casa, era muy común ver un bombo, ver una guitarra, pero en cualquier casa. Claro. Mi viejo porque se dedicaba a la música, pero antes en cualquier casa había una guitarra y un bombo que si no sabías tocar, siempre alguien caía que sabía tocar. Claro. Entonces empezó medio ahí. Creo que a los 5 años, según lo que me cuenta mi vieja, ya a los 5 años ellos tenían una empanadería, vendían empanadas y yo hacía cola a la gente afuera y yo los entretenía con mi show, digamos. Claro, ya eras artista de zapateaba, cantaba, tocaba el bombo, la gente se reía, imagínate, 5 años, claro. Una criatura. Pero bueno, después creo que... ¿Cuándo empezaste a formalizar este enganche con la música? Digamos que proyectos así de empezar a juntarme con otros músicos a los 12, 13. Bueno, igual, re chico. Sí. Y no era todo tan accesible, digamos, que por ahí, qué sé yo, ponele. Yo mi primera guitarra eléctrica la tuve a los 16, 17 años y era una guitarra que estaba a la mitad, ponele. Le faltaba un micrófono, era una guitarra que estaba pintada con pintura. Viste, era todo un tema. Y no había equipo, entonces donde yo veía que podía enchufar y que sonaba, hacía una radio o un tecladito que había en casa, enchufaba ahí. Y ahí eran los primeros todo muy encuentros. Así, tipo manual, muy artesanal, probando. Muy jugando todo, que eso está bueno. Cuando vos accedes, no solo a la música, digamos, al arte, jugando, bueno, creo que es fundamental. Digamos, más que la presión, la exigencia, tener que ir a estudiar, o eso viene después, por ahí si es que te gusta. Pero empezó jugando, entonces al principio era así, ¿viste? Tenía un vecino que tenía un tecladito, un Casio así, que venía con las teclas chiquititas, porque no era ni siquiera de verdad. Claro, pero bueno, juguete, sí. Mi viejo me enseñaba los primeros acordes. Que no se deschave la edad, por favor. No. Los primeros acordes y bueno, o sea, había 3, 4 acordes y ya con eso... Ya se andaba. Ya por lo menos podíamos empezar a tocar. Y después banditas y presentaciones por ahí ya con 16. O sea, todavía en el colegio ya me habías empezado a armar. Fue un problema para mí. Porque no quería estudiar. O sea, yo quería tocar, quería ser músico. ¿Pero entonces, quién quiere estudiar? Viste, yo cuestionaba, ¿para qué física? Claro. ¿Para qué me sirve física, química si yo voy a tocar la guitarra? Bueno, es ¿viste? una de las cosas que va a empezar a modificarse en estos 20 años de revolución. Pero ese es otro tema. Era todo un tema, porque ¿Cómo hacías para llevarlo entonces? Y no, la tenía que llevar porque mi vieja, viste, si no estudiaba, pero... ¿Te decían así como no estudiás, no tocás?
Era imposible porque, como te digo, yo vengo de familia de músicos. Entonces, como que... No, mi vieja se agarraba la cabeza y decía, no, otro más en la familia, ¿viste? Y bueno, más... Pobre madre, Sí. pobre madre. Pero bueno, pude terminar la secundaria, digamos. Bien. Pero al día siguiente me las tomé, digamos. Y ya te metiste de lleno. Sí, sí, sí. Accedí a un instrumento un poquito mejor con el tiempo, pero bueno, siempre tratando, y bueno, y ahora el equipo, tengo que llegar al equipo. Claro. ¿Viste? No era tan fácil como ahora. Siempre objetivos uno tras otro. Una vuelta me enteré que había un pibe que tenía una batería, pero vivía atrás de la rural, y yo vivía acá en la calle Mitre. Claro. Y era toda una aventura. Nos íbamos caminando porque había un pibe que yo había pasado por ahí, había sentido que sonaba una batería, pero no sabía ni siquiera en qué casa era. Iba gritando, ¿no? ¿Quién Claro, es el que claro, toca? claro. Pero ¿Quién había es el una... que toca? Más Claro. o menos. Pero había una batería y yo, viste, vamos a buscar al baterista Claro, ese. claro. Entonces era todo como muy así, todo muy apasionado y todo muy dificultoso, ¿viste? Muy apasionado. A mí me gusta hablar de esto de la pasión y la intensidad de los artistas, porque también hoy pasa algo que es, se fue mucho todo, en mi opinión personal, a lo comercial, en lo que quizás no hay tanta pasión. ¿Qué opinas de esto? Y la verdad que yo tengo mis pensamientos propios al respecto, que a veces no sé si uno tiene que... Porque entras como en un callejón medio complicado, en esto de si antes las cosas eran mejor que ahora, o si ahora... Y es bastante relativo todo. Yo lo que creo es que hoy hay muchas posibilidades de hacer las cosas y depende de cómo vos las utilices, esas posibilidades. Entonces vos te podés encontrar con que de un día para otro, no sé, viste que hoy todo pasa en las redes sociales y yo no estoy muy acostumbrado a eso porque yo vengo de otra generación. Nosotros somos los que nacimos sin internet. Totalmente, entonces a mí todavía me cuesta un poco. Entonces yo veo por ahí que no sé, en 2 años un pibe logra lo que te lleva toda una vida. Claro, claro. Y... Han cambiado rotundamente las redes sociales en la vida. Exactamente, entonces veo que por ahí a los que realmente son talentosos, bueno, está buenísimo porque uno los tiene ahí, viste, como que todo está bien accesible, pero también veo mucho que no hay como un filtro, digamos. Claro, claro. Viste, a ver, entonces también Claro, es como que tenés que ir escarbando. De fama para todo el mundo, y no Claro. necesariamente es algo Exactamente, de entonces tanta calidad. me cuesta un poquito, ¿viste? Pero bueno, yo creo que es una herramienta importante que hay que saber utilizar, pero eso es todo un poco lo que te digo, ¿viste? A veces pienso que en algunos casos falta un poco de curte, falta patear un poco, falta madurar un montón de cuestiones. Bueno, que esperemos que eso que el tiempo pueda también Ojalá, hacerlo. porque es una herramienta, digamos, hoy tenés un alcance, digamos... Masivo. Antes no podías, antes Claro. imagínate que para que, no sé, se escuche lo que... Ya para grabar nomás era todo un tema, y Claro. hoy grabás un disco en tu casa. Exacto. Entonces, esa es la ventaja, digamos. Los pros y los contras de la tecnología y las redes Exactamente. sociales. Y comentanos acá, bueno, estamos escuchando tu disco, que podemos verlo acá en la imagen, lo pueden escuchar en Spotify y también lo pueden Está en el YouTube, canal de YouTube, sí. ¿cierto? Este disco, ¿cómo fue creado? ¿En qué época de tu vida? ¿Y qué era lo que querías transmitir? Porque se nota una esencia muy patagónica. Bueno, en realidad este disco empezó digamos, a gestarse cuando me quedé en banda, por decirlo de alguna manera. Yo tocaba con un grupo que se llamaba La Parca, que O sea, te hacíamos rock. quedaste en banda de la banda. Exactamente, me quedé en banda de la banda. Claro, nosotros estuvimos 10 años trabajando juntos. Un montón. Sí, ya se notaba una identidad sureña en lo que hacíamos, más que nada en las letras. Pero yo con el tiempo me fui dando cuenta que tenía como una carga de imágenes y de música que no le prestaba atención porque, digamos, era lo que sucedía en mi casa. Los personajes que pasaban por mi casa, la identidad de mi casa, todo lo que es musical, siempre tuvo identidad. Claro. Entonces tuve la suerte de que por mi casa pasara Lito Gutiérrez, Nito Sáiz, Marcelo Falcón, bueno, mi viejo, toda esa gente. O sea, estuviste muy en contacto. Tremendamente creativa, Claro. tremendamente creativa, patagónica, con mucha identidad.
eran otros tiempos, ¿no es cierto? Y yo te hablo de 80, 90. Claro. Después o sea, yo toda la vida escuché rock y medio que renegaba de esa cuestión. Bueno, cuando es joven reniega de las raíces Sí. y después se va amigando, ¿viste? Después te vas amigando. El hecho de haberme ido a vivir a Puerto Pirámides y en estar tan en contacto con la naturaleza, con el paisaje, el entorno, hubo toda una carga de imágenes que lo único que necesitaban después era, digamos, ponerle letra y ponerle música. Y ahí me di cuenta que yo ya cargaba con todo esto de la música sureña. Claro. Ya es parte de tu esencia. Sí, pero estaba como oculta, digamos, como que empezaba a aflorar. Y yo creo que ahí fue el punto donde empecé a... Bueno, de hecho ves la tapa esa, que está muy resumido, ¿viste? Es ese paisaje, es la estepa patagónica, la música que yo hago tiene que ver con esta latitud, digamos. Bien. La música patagónica nosotros tenemos una música que es muy joven comparada con otras regiones, pero también tenemos la ventaja de que es muy diversa. O sea, Patagonia es muy extensa y su música es muy diversa. No es lo mismo la cordillera que la costa, no es lo mismo el norte de la Patagonia que el sur. Claro, que el sur de Santa Cruz. El fin del mundo. Exactamente. Y tenemos también estas cosas de música que tiene que ver con los pueblos originarios, los pueblos antiguos, y con los inmigrantes europeos. Y es como que hay una amalgama de muchas cosas. Es tremendo, es tremendo. Y empezó a tener una identidad, digamos, a partir, digamos, finales de los años 50, principios de los años 60. Se puede llegar a decir que hay como una identidad. Es muy nueva. Comparada con la chacarera de Santiago del Estero. Y te das cuenta, ¿viste? Entonces es muy nuevo. Y bueno, encontré como una forma de expresarme sin ser tradicionalista, digamos. Sí, eso se nota en tu música. Yo vengo de una formación, como te digo, que tiene que ver con el rock, con el folclore. En mi casa se escuchaba mucho folclore, pero un alto folclore, digamos. En mi casa sonaba Cuchi Leguizamón, escuchábamos a Carnota, ¿me entendés? O sea, letras profundas, música arriesgada, digamos. Entonces, como que creo que ahí se empieza como a combinar todo, un poco de rock y un poco de esta música. Una música muy integral, ¿no? Como la asesoría, integral. Vas poniendo un poquito de cada cosa que te representa. Es que somos un poco eso en la vida, digamos. Claro. Entonces, en el arte también es como que todo eso se va como conjugando. Y de golpe, cuando dejo de tocar con este grupo, se disuelve, estábamos en Buenos Aires y bueno, dejamos de tocar, sentí como un vacío en un momento y una soledad, ¿viste? Porque son 10 años de convivir, de componer, de ensayar, de tocar. Y paralelo a eso yo iba como componiendo cosas que veía que no entraban en el formato de la banda. Claro. Entonces, pero iban quedando como ahí, ¿viste? Claro. Y fuiste acumulando esas para hacerlo como un proyecto de tu parte. Sí, era lo que no entraba en el formato de lo que nosotros veníamos haciendo como banda. Y cada vez tenía más identidad. Claro. Y bueno, yo entiendo lo que es la música patagónica, yo sé lo que son los ritmos. Entonces, cuando vuelvo a Comodoro en el año 2008, es que con ese vacío que te digo que por ahí sentía, empiezo como a rescatar todo esto y empiezo a componer ya direccionando con muchas ganas de hacer música que tenga que ver conmigo, con mi lugar. Esta música patagónica, que a mí los ritmos realmente me atraparon, es algo que hasta el día de hoy yo te digo que para mí inclusive es el futuro del folclore argentino, está en la música sureña. Bien. Que por ahí, para que lo tengan en cuenta. Que a ver, también hay algo, ¿no? Que esta es una observación muy personal. Sí. Hay como una cosa muy estipulada de que la música patagónica es triste, que es siempre gritar y renegar y la pena del indio muerto. Claro. Y no es eso. Eso también nos estigmatizó bastante. Claro. No es solo eso. No es solo eso, claro. Entonces, bueno, como que las etiquetas que nunca funcionan del todo, claro. en realidad. O sea, tu idea es también salir un poquito de ahí para ver que hay otras cosas. Sí, o sea, yo utilizo ritmos, tomo elementos, utilizo ritmos y después es el paisaje, es lo cotidiano, digamos, es lo que te puede pasar a vos por la cabeza existencialmente, puesto en este contexto, digamos. Claro. Rítmico, musical y el paisaje que es tan importante a la hora de
de expresarte, ¿no? La Patagonia a mí todo el tiempo me está tirando una. Claro. Y los ritmos son tan... Y porque sos perceptivo también, eso es importante. Sí, aclararlo. porque también a veces uno llega a un momento en el que uno también necesita involucrarse con lo de uno. Claro, sí, sí. Digamos que vos ya venís con esa... Nosotros tenemos la suerte de que hacemos 2 cuadras para atrás y estamos en el campo. Claro. Y si sos un poco observador, hay un montón de elementos. Y bueno, viste, a mí me pasó eso. A mí me pasó que se me abrió todo un mundo y encontré que podía ser súper rockero si quería a la hora de hacer esta música. Claro. De hecho, vos nos vas a ver en vivo tocar, te lo puede decir Juani, que hemos tocado Que mucho tocó con él. vos, sí, acá el señor productor también tocó. Quiero decir que soy fan del Portu, siempre se lo digo. Sí, Juani siempre dijo que es fan de vos, siempre, siempre. Soy un... Sí, una inminencia, así que acá por eso yo No, nerviosa de digo, hacer un buenas privilegiado en ese aspecto, digamos. Y bueno, nada. comentanos, como para ir cerrando la nota, ¿cuáles son tus nuevas tendencias o que estés haciendo y dónde también te podemos ver si es que estás haciendo shows o trabajando en algo nuevo? Sí, estoy grabando disco nuevo, Bien. que no tengo ni idea cuándo lo voy a poder terminar. Pero viene con este estilo. Sí, viene con este estilo, pero también tiene su particularidad, Bien. o sea, tiene que ver con el disco anterior, pero también tiene su digamos, su impronta que lo hace, que lo despega un poco. Claro. Hoy ¿Hoy se te puede escuchar en vivo en algún lado? ¿A Yo dónde hoy viajamos a verte? Hoy estoy trabajando, no estoy tocando en banda por ahora, pero estoy tocando con Jorge Espíndola, que es un poeta comodorense que ¿Que lanzó un libro hace poco, puede ser? sí, no, es una cosa increíble, Jorge. Es increíble, es nuestro y a veces tendría que ser más difundido. Bien, por ahí lo podemos invitar. Sí, que inviten pueda a contarnos Jorge. lo que hace. Va a ser un placer la charla con él. Es increíble sus libros, recomiendo que lo lean. Y con él pudimos fusionar su poesía con mi música y tenemos un fantástico, espectáculo que se claro. llama Las Formas del Agua. ¡Ay, me encanta! Me Y encanta. pasea por ahí. Hemos recorrido todo Chubut, hemos ido a Chile. International acá el artista, ¿sí? Para que vean. Y Desde está la buenísimo, Patagonia. pudimos conjugar su poesía con la música, ¿no? Él se mete en la poesía, Claro. en las canciones. Claro, como interactúan. Sí, no es que vas a escuchar, por ejemplo, al poeta y terminó una el poema música y va al fondo, claro. No. Si bien cada uno tiene su momento, todo el tiempo es un diálogo que hay entre las canciones y su poesía. Me encanta. En algún momento, a ver, dentro de poco están... Sí, yo creo que, mira, llegamos de Chile hace 20 días, presentó su libro Jorge Calles Laterales el sábado en el Rincón Cultural, donde hicimos como dentro de la presentación de su libro hicimos un poco de las formas del agua y ahora creo que en abril volvemos a... Bueno, ahora ya. Sí, en abril En ya, breve. ya se van a estar enterando, sí. Si no es por las redes sociales, ¿cómo se puede contactar la gente con vos o para escuchar tu música o para contratarte como artista si quisiera? Y mira, si querés escuchar mi música, la podés escuchar en YouTube, ponés Martín Damián Patagonia y ahí sale. En Spotify también. Y si no, bueno, te dejo mi correo, un número, me llamás. O sea, es muy así lo mío. Hola Martín, ¿cómo estás? Te llamo. Listo, entonces acá abajo, porque toda esta entrevista queda grabada, después Sí. te pasamos el link a vos para que la puedas compartir. Toda la información que quieras pasar de los contactos, la dejamos acá escritas para que puedan contactarse con vos. Dale, genial. Bueno, muchas gracias por haber venido, A vos, por Cintia. darme tu tiempo tan especial, tu No, arte. no, a que vos, Yo a te vos. agradezco de parte de Comodoro Rivadavia y de la Patagonia de que seas parte, porque la verdad que tu música llega al alma y no todas hacen eso. Y que ojalá puedas llegar a crecer mucho más, porque la verdad que te mereces llegar al mundo entero. Bueno, gracias. Tocando almas. Bueno, Así que yo te muchas agradezco. gracias, Te agradezco muchas por la gracias por invitación, venir. a vos, a Juanpi, acá el muchacho, ¿cómo era? Lucas. A Lucas. Y gracias por sostener estos espacios que son necesarios para que podamos venir, contar lo que hacemos, que no son muchos, así que la Crecemos mejor para juntos. ustedes. Muchas gracias, Martín. Gracias por invitarme. Genial. Bueno, señoras y señores, antes de que me quiebre y nos pongamos a llorar todos, acá nos vamos a un corte con un poquito de música para que deleiten sus oídos.
será hasta el próximo bloque.